Hola, soy Daniel Alejandro Plaza, estudiante de Administración de Empresas cuarto semestre de la Universidad Militar Nueva Granada. El siguiente trabajo es una visita al Parque Ecológico Providencia, lugar donde se ubica la Hacienda Piedechinche, Museo de la Caña de Azúcar en el Cerrito Bachi. La Hacienda Piedechinche alberga el Museo de la Caña de Azúcar, un lugar que preserva y muestra el legado histórico de la producción de azúcar y panela en Colombia. Este museo también nos ayuda a entender el impacto que tuvo la esclavitud en esta industria, destacando cómo la economía azucarera se construyó sobre el trabajo forzado de miles de esclavos africanos. En el museo podemos ver más que solo el proceso de producción de la caña de azúcar. Aquí también se busca educar sobre la vida de los esclavos que trabajaban en estas haciendas. A través de exhibiciones de trapiches, herramientas de trabajo y objetos cotidianos, el museo muestra cómo era la vida tanto de los esclavos como de sus amos, revelando la historia oculta detrás de la riqueza de la época. El Museo de la Caña de Azúcar es una ventana al pasado que revela cómo las grandes fortunas del Valle del Cauca se basaron en la explotación de la mano de obra esclava y el monocultivo de la caña. Durante la época colonial, la caña de azúcar era uno de los productos más lucrativos, asegurando la prosperidad de los hacendados mientras los esclavos sufrían las condiciones más duras. La hacienda Piachinche fue establecida durante el siglo XVIII, una época en la que el Valle del Cauca emergía como una región clave para la producción de la caña de azúcar. Esta hacienda, como muchas otras de la región, jugó un papel importante en el desarrollo económico basado en el cultivo de caña. El nombre de la hacienda Piechinche se refiere a que la hacienda estaba cerca de un asentamiento indígena llamado Chinches. Así, su nombre es un recordatorio de la conexión con las comunidades que vivían en la región antes de la llegada de los colonizadores. Los trapiches fueron elementos centrales en las plantaciones de la caña de azúcar durante la época colonial, incluidas haciendas como Piechinche en el Valle del Cauca. Al principio, los trapiches eran manuales, eran los más simples y comunes en las haciendas pequeñas. Estos molinos eran operados directamente por los esclavos. Sin embargo, a medida que las plantaciones crecieron, las haciendas grandes adoptaron trapiches de tracción animal, lo que aumentaba la capacidad de producción y reducía el esfuerzo físico directo de los esclavos. Entre los trapiches manuales que usaban los esclavos tenemos el trapiche matagente o amansaguapos. Este era usado manualmente por los esclavos para extraer de la caña tan solo el 25% de jugo. Abajo vemos el trapiche La Vieja. Fue construido con forma de mujer para que el esclavo estuviera siempre concentrado en el trabajo y no sintiera el cansancio tan rápido. Aquí podemos ver ya un trapiche de tracción animal o trapiche horizontal de malla. Este fue uno de los primeros trapiches que llegaron aquí al Valle del Cauca, en los cuales el trabajador amarraba un caballo o una mula y con él extraían el 50% del jugo de caña. El de abajo vemos que es uno que estaba construido con piedras de moler, el cual se movía por la fuerza de un buey y entregaba hasta un 60% de extracción de jugo de caña. Tanto en los trapiches manuales como los de tracción animal, el trabajo era extremadamente agotador. Los esclavos eran quienes realizaban las tareas más pesadas y peligrosas, como alimentar la caña en el trapiche, trabajar cerca de las calderas de agua hirviendo y mantener los molinos en funcionamiento constante. En el trapiche de cubierta giratoria se amarraba un caballo o una mula para generar el movimiento. Un operario se encargaba de guiar el animal y así se movía el techo y las masas del trapiche para introducir la caña. Este sistema permitía hasta un 50% de extracción de jugo de caña. Además, el movimiento del techo servía para que el hacendado, desde lejos, pudiera ver si el esclavo estaba trabajando. Descachazar es quitarle todas las impurezas que traía el zumo como residuos de caña o el bagazo. Una vez descachazaban, ponían allá, le echaban miel de purga para alimentar a los animales del armayal. Aquí lo dejaban hasta que se consumiera el 60% del agua, ya que recordemos que el zumo de la caña es más agua que el agua. Una vez se consumía el 60% del agua, lo ponían tirado con esta cuchara llamada remellón, lo pasaban a este fondo que tenía menos candela que el anterior. Acá lo revolvían con este remellón hasta que era el punto. Una vez obtuviera el punto, lo pasaban a estas vagueras, lo observamos aquí y aquí
o tenían la primera panela cuadrada que se hizo en Colombia. Una vez extraído el jugo de caña conocido como guarapo, se vertía en grandes calderas como las que vimos anteriormente, donde se cocía a altas temperaturas. Este proceso podía durar horas. Evaporaba el agua y concentraba los azúcares, convirtiendo el guarapo en miel. Requería de una constante agitación para evitar que el jugo se quemara y así poder asegurar un buen producto final. Por último, el museo también nos muestra algunas tradiciones que eran muy comunes en las haciendas. Por ejemplo, los bracamontes, que eran cráneos de ganado colocados para alejar los malos espíritus. Otro objeto típico de la época era la parihuela. Este era un utensilio que servía para transportar cosas pesadas o heridos. Eso los transportaban entre dos personas. Con esto demostraban así la creatividad y funcionalidad de los utensilios tradicionales. El amor nace con penas se hace constante. Sin penas no hay amante, y si hay amante es apenas. Este es un poema que se encontró en un ladrillo de barro de la casa de la Lizal, lo cual refleja que en la época era tradición la poesía popular y el romanticismo, con lo cual conquistaban a sus esposas. El uso de los trapiches, tanto manuales como de tracción animal, fue fundamental para el éxito económico de las haciendas azucareras en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Estas tecnologías, aunque un poco rudimentarias, permitieron que las haciendas aumentaran su producción de azúcar y otros derivados, lo que impulsó la economía colonial y benefició a los hacendados. A los esclavos se les imponían jornadas de trabajo exhaustivas, desde el amanecer hasta el atardecer, en la cual debían cortar la caña, cargarla hasta los trapiches y participar en el procesamiento para extraer el jugo de la caña. En conclusión, la Hacienda Piachinche, Museo de la Caña de Azúcar, sirve como un recordatorio tangible de la historia de la producción de azúcar en el Valle del Cauca, reflejando tanto los logros económicos como las duras realidades sociales de la época colonial. A través de sus exhibiciones, el museo destaca cómo las haciendas azucareras se convirtieron en pilares de la economía regional gracias al trabajo forzado de los esclavos africanos, quienes realizaban tareas extenuantes bajo condiciones inhumanas. Los hacendados lograban lucrarse significativamente gracias a la explotación de la mano de obra esclava que sostenía todo el ciclo de producción de la caña de azúcar, desde el cultivo y corte de la caña hasta la extracción y procesamiento del jugo en los trapiches. Los esclavos realizaban las tareas más duras y peligrosas. Esto permitía a los dueños de las haciendas mantener bajos costos de producción, ya que no pagaban salarios por trabajo forzado y además maximizaban la explotación de sus tierras. De esta manera, los hacendados obtenían grandes beneficios económicos, consolidando de esta forma su riqueza y poder a costa del sufrimiento y esfuerzo de los esclavos. Ya para terminar, el Museo de la Caña de Azúcar nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el pasado. A través de sus exhibiciones nos recuerda cómo se construyó la economía del Valle del Cauca, destacando tanto el desarrollo de la industria azucarera como el papel crucial, aunque doloroso, que jugaron los esclavos en esta historia. El museo no solo honra la memoria de quienes trabajaron y sufrieron en estas tierras, sino que también busca educar y mantener viva la historia para futuras generaciones.